Toda masa tiene una fuerza que me mantiene en la Tierra. Sí, la gravedad hace parte de la fuerza, pero no es la fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? Profe, sinceramente no sé, pero tal vez Tal vez que constante, no sé cómo se dice. No no. creo. Eso lo vimos la clase pasada y se los recordé y se los he recordado durante varias. Sí, yo tengo todas las fórmulas copiadas, pero no tengo el nombre de ella. ¿Cuál es la fuerza? Yo se los dije. ¿Cuál es la fuerza que me mantiene a mí de pie o que hace que un objeto, digamos, caiga? ¿Sí? No es la gravedad. La gravedad hace parte de esa fuerza, pero no es la gravedad. Es kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado. No, eso es la fórmula de la fuerza. Pues esa es la, digamos, las unidades de la fuerza. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Pero ¿cómo se llama la fuerza? Acuérdense que hay varios tipos de fuerzas. Espere, ¿cuál fue la pregunta que usted hizo? ¿Cuál es la fórmula de qué? ¿Cuál es la fuerza, digamos, que genera o que hace que un objeto caiga o que un objeto se mantenga, digamos, de pie en la tierra, que nosotros nos mantengamos de pie en la tierra? Y esa fuerza tiene un símbolo. No, o sí, pues según, La de a fricción. ver, no. Bueno, entonces vamos a... Electromagnéticas, Alejo. No, esa es una de las fuerzas que existen, pero no es la que estamos necesitando en este momento. Ah, Es una fuerza tan sencilla que usted va, se sube a una balanza y le dicen, ah, vea, es que su peso son 15 kilogramos, son 50 kilogramos, yo que sé cuánto pesan ustedes, ¿sí? Pero resulta que ese no es su peso, esa es su masa. Pero ¿cuál es el peso? Les había dicho, ah, es que el peso es una fuerza, el peso no es su masa. Masa la de por grado. atracción. Ah, entonces masa por gravedad. Ah, acuérdense que el peso no es su masa, el peso es una fuerza, ¿sí? Y el peso está dado por la masa multiplicada por la gravedad. ¿Listo? Ah, entonces todo objeto que esté en cualquier parte tiene un peso y ese peso siempre va, digamos, a estar dirigido hacia abajo en este caso, ¿sí? Porque pues si la bolita está colgando es porque como tal tiene un peso. Entonces voy a trasladar la bolita, ¿sí? Solo la bolita la voy a trasladar por acá. Bien. Entonces estamos diciendo que esa bolita tiene un peso, que es lo que hace que esa bolita se mantenga. Pero entonces, recordemos de que estamos hablando de que vamos a tener unas coordenadas. Porque entonces resulta de que esa bolita no va a ser digamos, cuando la bolita está colgando, ¿cierto? La fuerza la está haciendo hacia abajo, pero ella no se va a ir hacia abajo. ¿Hacia dónde se va a ir? ¿Hacia dónde se va a dirigir ella?
porque acuérdense que la movimos como tal un ángulo. Entonces, ¿hacia dónde se va a ir ella? Hacia el otro lado. Ah, hacia el otro lado, ¿sí? Ella no se va a ir hacia abajo porque la cuerda no le va a permitir irse hacia abajo, ¿cierto? La cuerda lo que va a hacer es que va a, digamos, a simular que se va hacia este lado, ¿cierto? Entonces, esa fuerza que estamos llamando peso, entonces va a tener unas coordenadas, va a tener una coordenada en X, que es hacia donde se va a dirigir la bolita, ¿sí? Entonces, esta la vamos a llamar peso, ¿cierto? Que la llamamos P. Entonces va a tener una coordenada en su eje X, que se va a llamar P de X, y va a tener obviamente una coordenada en Y. ¿Sí? Entonces acá nos toca recordar un poco de trigonometría. Bueno, pero antes de, digamos, de que recordemos un poco lo que es la trigonometría, ¿sí? Tenemos también que recordar que la cuerda obviamente también está haciendo una fuerza contraria sobre esa bolita. Por eso es que la bolita no cae, ¿cierto? Por eso es que la bolita no va hacia abajo. Entonces, esa fuerza que ejerce como tal la cuerda sobre la bolita se llama tensión, ¿sí? Que es otra de las fuerzas importantes y de las fuerzas pues, que conocemos en el mundo de la física. Bien, entonces antes de que recordemos un poco la trigonometría, entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Resulta que la bolita, ¿hacia dónde se dirige? Ah, entonces la bolita, cuando yo suelto la bolita, ella se va a dirigir hacia el eje X, ¿cierto? No se va a dirigir nunca hacia el eje Y. ¿Por qué? Por, digamos, acción de la tensión de la cuerda. Bien. Entonces, podemos decir que lo que es la fuerza de la tensión de la cuerda y esa fuerza que está dirigida hacia el eje Y, ¿sí? Van a ser iguales. ¿Mm? Por ende, esas dos fuerzas, digamos, al ser contrarias, ¿cierto? Van a ser iguales. ¿Bien? Entonces, como primera medida, ya vamos a volver a la gráfica, como primera medida vamos a tener en cuenta de que la tensión es igual al peso en el eje Y, ¿sí? O a P sub Y. Pero entonces, aquí ya nos toca recordar un poco de trigonometría, porque necesitamos saber quién es P sub X y necesitamos saber quién es P sub Y. Bien. Entonces resulta de que si usted analiza, voy a hacerlo por acá más pequeño. Resulta de que si yo traslado esto hacia acá, perdón. Entonces, esto nos está formando como tal un paralelogramo. Y por ende nos forma dos triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta de que este ángulo teta que se está formando acá, ¿sí? También lo vamos a tener acá en la parte de abajo, es el mismo ángulo. ¿Sí? Perdón, yo lo pongo acá. Entonces va a ser este mismo ángulo teta. ¿Sí? Entonces resulta que nos toca recordar un poco a qué equivale. Lo voy a hacer mejor en otra hojita. Nos toca recordar un poco. Entonces vamos a analizar el siguiente triángulo. Entonces tenemos este triángulo formado.
Entonces, si ustedes analizan, se nos formó este triángulo. Bien, acá tenemos el ángulo teta. ¿Sí? Y este habíamos dicho que era el peso, que es el que va hacia abajo. Y este es P sub Y y este es P sub X. Entonces tenemos que recordar un poco a qué equivale el seno de un ángulo, según la trigonometría. Recuérdenmelo ustedes, eso lo tuvieron que haber visto con la profesora Luisa. El año pasado vieron mucha trigonometría, todo el año. Señor. No es cateto puesto sobre hipotenusa. Ah, cateto puesto sobre hipotenusa. Y en este caso de este triangulito, ¿cuál es el cateto puesto al ángulo? Y, no. No. Acuérdense que el cateto puesto es el Es que PX. nunca se toca con el ángulo. Ah, es PX. ¿Sí? Divido la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa en este caso? La P. Ah, es la P. Recuerden que si este es el ángulo recto, la hipotenusa siempre va a estar opuesta al ángulo recto. ¿Listo? Entonces, P sub X sobre P. Ah, pero nosotros necesitamos hallar es P sub X. Entonces, ¿qué es P sub X? Despejándolo de ahí. Voy a correr un poquito este triángulo. ¿Quién me dice? Despejen P de X de acá. ¿Qué me está estorbando de P de X? La P, profe, no. Ah, bueno, ¿y qué está haciendo la P? ¿Cómo está dividiendo pasa a multiplicar, ok? Ah, entonces, ¿cómo queda? Va bien, Trujillo, ¿cómo queda? Si pasa a multiplicar, ¿cómo queda? Sería PX igual seno de teta por P. Ah, o P por seno de teta, es lo mismo, listo, pero bien, muy bien. Ah, bueno, entonces ya tenemos P de X. Ahora, ¿quién sería P? ¿Quién sería el coseno de teta? Siguiendo el análisis. En trigonometría, ¿qué es el coseno de teta? El adyacente por la hipotenusa, si no estoy mal. El adyacente por la hipotenusa. Y en este triangulito que tenemos ahí, ¿cuál es el adyacente al ángulo? Oye, Ah, es P sub Y. Y la hipotenusa, pues habíamos dicho que era P. Y ahora, ¿quién es P de Y? Que es el que necesitamos. Ahí sería lo mismo que con PX, no. Lo mismo, exacto. Entonces, ¿cómo queda? Pues P de Y es igual a P por el coseno de teta. Ah, listo. ¿Sí? Ojo, esto es muy importante porque entonces ya no vamos a tener las cosas en función de P de X y de P de Y, sino que las vamos a tener en función directamente del peso. Entonces, volviendo acá a lo que habíamos visto, ¿cierto? Entonces teníamos que la tensión es igual a esa fuerza contraria que era P de Y en ese caso, pero entonces vamos a tener que la tensión es igual a lo que nos dio P de Y. Ah, nos dio P por coseno de teta. Ah, entonces P por el coseno de teta. Listo. ¿Sí? Pero ¿quién es P?
vuelvo y le repito, ¿quién es P? Si habíamos hablado de que el peso era una fuerza, ¿a quién era igual P? Se los acabé de mencionar ahora. Masa por gravedad. Ah, entonces ya no va a ser en función del peso, sino que va a ser masa por gravedad por el coseno de teta. Primera formulita. ¿Bien? Ojo, a lo que queremos como tal llegar, ¿sí? Es a tener como tal cuál es el periodo de oscilación de ese péndulo, ¿sí? Recuerden que un periodo es, digamos, el tiempo que tarda, en este caso el péndulo, en hacer toda una vuelta completa. Es decir, si yo lo tomo, lo suelto, entonces tarda en subir al otro lado y volver a su punto inicial. ¿Listo? Entonces allá es donde queremos llegar. Ojo, esta T de la que estoy hablando acá es tensión. Lo voy a poner mejor así, como para que no se confunda. Porque ahora vamos a hablar del periodo. Y el periodo también lo tenemos con la letra T. ¿Bien? ¿Claro está ahí? Bien. Resulta que ahora necesitamos mirar entonces esta fuerza a qué equivale. ¿Sí? Resulta que esa fuerza P de X, ¿sí? O esa fuerza que está en ese eje X, lo que está haciendo es, ahora sí, vamos a hablar de la fuerza de restauración, porque lo que hace esa fuerza es devolverme la bolita, tratar de devolverme la bolita a su estado de reposo, que nunca va a llegar a su estado de reposo porque estamos hablando de que estamos en condiciones ideales, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está haciendo esa fuerza PX? Ah, esa fuerza PX lo que está haciendo es tratar de restaurarme el sistema a su estado inicial o a su estado de reposo. Por ende, entonces, volvamos un poco al resorte. El resorte, habíamos dicho que según la ley de Hooke, esa fuerza restauradora estaba dada por una fórmula dada que era menos K por X, ¿cierto? Y habíamos dicho que ese signo menos digamos, se decía así negativo, precisamente porque era una fuerza que restauraba, ¿sí? Era una restauración del sistema. ¿Bien? Acá pasa exactamente lo mismo. Esta fuerza PX, ¿sí? Va a ser también negativa, precisamente porque lo que está tratando de hacer esa fuerza PX es restaurarme el sistema. ¿Claro hasta ahí? Entonces vamos a tener que esa fuerza va a ser igual a menos P de X, ¿cierto? Ah, pero volvamos a mirar. Entonces esa fuerza es igual. ¿Qué nos dio P de X? Ah, pues habíamos dicho que P de X era P por el seno de teta, ¿cierto? Entonces va a ser menos P por el seno de teta, ¿cierto? Pero ¿quién es P? Ah, entonces esa fuerza va a estar dada menos mg por el seno de teta. ¿Listo? Bien. Ahora, resulta que, como les dije al inicio, esa teta o ese ángulo con el que yo inicio ese péndulo para poder que sea un movimiento armónico y para que se mantenga con las condiciones de un movimiento armónico, bien, no puede sobrepasar o no puede ser muy grande, ¿sí? Lo máximo, digamos, a lo que puede, digamos, llegarse o darse experimentalmente es a 30 grados, ¿sí? Entonces, este péndulo simple, por eso se llama simple, porque es digamos, es condicionado a oscilaciones pequeñas, perdón, a ángulos pequeños, ¿sí? Entonces, ahí vamos a hacer lo siguiente. Entonces, recordemos, teta, como les estoy diciendo, no puede ser, debe ser menor o igual a 30 grados, ¿sí? Bien. Ahora, ¿por qué es eso? Porque resulta de que a partir de 30 grados para arriba,
las condiciones pueden cambiar o las condiciones pueden variar y ya no sería un movimiento armónico simple. Ahora, para esos ángulos pequeños, ¿sí?, se llegó a la conclusión o podemos llegar a la conclusión de que el seno de ese ángulo teta, ¿sí?, ojo, para estos ángulos, ¿sí?, puede ser aproximadamente igual al mismo teta, ¿sí? Entonces ustedes dirán, ah, vamos a hacerlo con el máximo. Entonces, ¿será que seno de 30 es aproximadamente igual a 30? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién hace el cálculo? No, 0.5. Ah, es que seno de 30 es 0.5, ¿sí? Ah, esto es 0.5. Pero aquí entonces hay una pequeña variación y es que estos 30 grados, yo no los puedo tomar en grados, los debo de tomar, ojo, este seno de 30 sí lo voy a dejar de esa manera, seno de 30 o seno de pi sextos, es lo mismo, pero estos 30 grados los voy a tomar en radianes. ¿Cuántos son 30 grados en radianes? Ah, pues recuerden que es hacer una pequeña regla de 3, donde sabemos que pi es 180, entonces necesitamos saber cuánto valen 30 grados. ¿Sí? Eso nos da exactamente pi sextos. ¿Y cuánto es pi sextos? Háganlo en la calculadora. Pero como 52. Ah, 0,52. Ahora sí, yo puedo decir que son aproximadamente iguales. No son iguales, siempre lo he recalcado, son aproximadamente. ¿Listo? Bien, aproximadamente iguales. ¿Bien? Y todos esos ángulos de ahí para abajo, ¿sí?, entre más pequeño sea el ángulo, más parecido van a ser, digamos, los resultados de seno de teta, aproximadamente teta. ¿Bien? Entonces, por eso podemos decir de que el seno de teta para esos ángulos pequeños va a ser aproximadamente teta. ¿Bien? ¿Por qué quería llegar allá? Porque entonces, como yo estoy diciendo que el seno de teta es aproximadamente teta, entonces esa fuerza restauradora va a estar dada por menos mg y el seno de teta yo estoy diciendo que es aproximadamente igual a teta, entonces por teta. ¿Listo? O sea que ya no está dependiendo del seno, sino que está dependiendo directamente del ángulo. ¿Listo? ¿Eso quedó claro? Bien. Resulta de que dentro de las fuerzas, o la fuerza como tal, que se da en un movimiento armónico simple, aparece un término que es velocidad angular. Perdón. Sí, velocidad angular. ¿Listo? ¿Por qué se da ese valor de velocidad angular? Porque resulta de que el movimiento que está haciendo en este caso el péndulo, como tal, es un movimiento circular. ¿Bien? Entonces, ese ángulo también tiene como tal unas propiedades, ¿sí? Y dentro de las propiedades está como tal la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, resulta que la fuerza, ¿sí?, según la segunda ley de Newton, la fuerza está dada por la masa multiplicada por la aceleración, ¿sí? Que por eso podemos decir que el peso es una fuerza, porque resulta de que está dada por la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Pero independientemente de la fuerza de la que estemos hablando, siempre vamos a hablar de una masa y de una aceleración. ¿Listo?
Y resulta de que la aceleración angular, ¿bien? ¿Sí? de la que estamos hablando en este movimiento pendular, entonces va a estar dada por la masa multiplicado por menos W cuadrado por X. ¿Bien? Esta es la aceleración angular. O sea, esto es una aceleración y esta es la masa. Entonces sigue siendo coherente la segunda ley de Newton. Bien. Ahora, resulta de que esta fuerza que se da en el movimiento armónico simple, ¿sí? Yo estoy hablando de una fuerza cualquiera, ¿sí? Yo la puedo igualar con esta fuerza que obtuvimos acá, ¿sí? Estamos hablando de dos fuerzas, ¿sí? Y son dos fuerzas que tienen movimiento armónico simple, ¿bien? Entonces yo las puedo igualar. Yo puedo decir que menos mg por teta es igual a menos m w cuadrado x. Acá solo cambié como tal el orden, ¿sí? Puse el signo menos al principio, pero sigue siendo igual, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja que me da esa igualación? De que yo puedo cancelar los dos negativos, ¿sí? Allá no va a ser negativo. Y adicional a eso, puedo cancelar las dos masas. ¿Bien? Ah, entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando que g por teta es igual a w cuadrado x. ¿Sí? Ah, pero entonces yo necesito despejar lo que es w, ¿sí? Porque necesito saber a qué nos referimos con la velocidad angular para poder llegar al periodo, ¿sí? Ah, pues entonces despejemos de ahí, ¿sí? Voy a cambiar el orden de la igualdad. W cuadrado x igual a g por teta, ¿sí? Perdón. Entonces resulta de que yo necesito saber qué es x. Recordemos que x en el resorte o en el sistema de masa resorte era la distancia, ¿cierto? Vamos a recordar acá. Era la distancia que recorría o que tenía como tal de ancharse o de reducirse como tal el resorte, ¿cierto? Ese era X. En el caso del péndulo, voy a volver a la gráfica del péndulo. En el caso del péndulo, ¿a qué nos vamos a referir con X? A esa distancia que hay desde el punto de equilibrio hasta el punto donde yo, digamos, corrí o tomé eh, pues mi masa, ¿cierto? Entonces, esta distancia. ¿Sí? Ya, espere, yo mira a ver si lo puedo. Que viene siendo como tal esta distancia. Pero es que esa distancia no está como línea recta, esa distancia viene siendo como un arquito. ¿Bien? Viene siendo como así. ¿Sí? Porque recordemos que ese es el movimiento que va a hacer la masa cuando yo cuando yo la suelte, ¿cierto? Resulta de que esto yo lo puedo medir de alguna manera. Esto lo vamos a llamar un arco, ¿sí? Y va a ser igual a mi X, ¿sí? Que es la distancia que yo necesito saber. Pero entonces, ¿yo cómo sé cuál es esa distancia o de qué manera? ¿Sí? Pues entonces, debemos de recordar también un poco de trigonometría, y es que en una circunferencia, yo puedo medir como tal cualquier pedacito de esa circunferencia, ¿sí? Y va a depender de dos cosas. Lo voy a hacer en otra hojita mejor. Entonces recordemos acá un poco. Yo tengo una circunferencia y esa circunferencia tiene un radio, ¿cierto? Resulta que yo quiero medir un pedacito de ella. Vamos a suponer que yo quiero medir ese pedacito, que es lo mismo que yo quiero medir
Sí, este es mi arco, o lo voy a llamar X de una vez. Entonces, esto es el radio, ¿sí? Y para yo saber cuánto va, bueno, esto tiene un ángulo aquí, que lo vamos a llamar teta, ¿cierto? Voy a poner por fuera, pero ese es teta. Bien. Entonces, para yo saber cuánto mide ese arco, ¿sí? Para yo saber cuánto mide ese arco, lo único que tengo que hacer es multiplicar a teta por el radio, ¿sí? Ah, pero entonces, en el caso del péndulo, ¿cuál creen que sea el radio de esa circunferencia? Según lo que tenemos ahí en el gráfico. O sea, ¿cuál es la distancia máxima entre digamos, la circunferencia que va a dibujar mi masita, ¿sí? Hasta el techo? O sea, ¿cuál es la distancia máxima o cuál es ese radio? Supongamos que la bolita da toda la vuelta, entonces cuando la bolita da toda la vuelta ya está formando una circunferencia. ¿Cuál es el radio de esa circunferencia? Arriésguense. Arriésguense. De a uno. Bueno, entonces voy a preguntar dedocráticamente. Laura Melisa, Profe, no sé. ¿cuál crees? Según lo que estamos viendo en la gráfica. Estoy esperando. Melissa. Profe, no sé. Por eso te estoy preguntando, ¿cuál crees? Profe, por eso no sé. Arriésgate, o sea, dime algo, así me digas, no sé, es el peso, no sé, es cuál, pero arriésgate. Deme un minuto, profe, yo miro. La fuerza. No, pero bien, eso es lo que quiero, o sea, arriésguense. Sebastián, bueno, yo sé, ¿Puedo repetir la pregunta? señor. Señor, Que si puede repetir la pregunta, por listo. favor. Les estoy diciendo que yo necesito saber la medida de un pedacito de esta circunferencia, que es lo que me está formando aquí mi péndulo, ¿cierto? O sea, me está formando este pedacito, este arquito acá. Y para yo saber eso, yo tengo que multiplicar teta por el radio. ¿Cuál es el radio en este caso del péndulo? Y no será el ángulo. El ángulo es teta. O sea, ese ángulo ya sé cuál es, pero necesito es el radio. Recuerden que la circunferencia tiene un radio R, ¿sí? Que es igual en todas partes. Este es R, esto es R. Entonces, ¿cuál es mi R aquí en este pedacito? Esto es un pedacito de circunferencia. Profe, ¿no será la cuerda que sostiene el... Ah, entonces es la longitud de la cuerda, que en este caso es L, ¿sí? Acuérdense que yo la llamé L. ¿Sí? Esa es la medida de la cuerda y ese es el radio. Eso quiere decir que en este caso mi X o mi arco o mi pedacito de arco va a ser teta por ese radio que en este caso es L.
¿Listo? Bien, bien por arriesgarse. Joseph también lo intentó. ¿Listo? Ah, entonces, regresando un poco acá. Entonces, ya tenemos en cuenta de que X es igual a teta por L. Ah, entonces vamos a reemplazar. Ah, bueno, y entonces en este caso, ¿quién sería teta? Ah, teta sería X sobre L. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar este teta, ¿bien?, en mi fórmula, en la fórmula que tengo acá. Ah, entonces W cuadrado por X va a ser igual a G por X sobre L. ¿Sí? Ah, y entonces en esta fórmula también puedo eliminar la X. ¿Sí? La X desaparece. Eso quiere decir que me queda que esta velocidad angular al cuadrado va a ser igual a G sobre L. Ahora, despejando la velocidad angular o W, va a ser igual a la raíz cuadrada de G sobre L. ¿Sí? Ahí no hemos terminado. Yo necesito llegar al periodo como tal de esa de la fórmula. ¿Sí? Y resulta que en un movimiento armónico simple, ojo, acuérdese que esta T ya va a ser de periodo. ¿Sí? Aquí vamos a hablar del periodo. Que no me confundan con la tensión del inicio. ¿Sí? Ese periodo va a ser igual a 2pi sobre W. Ah, pero ya dijimos quién era W, ¿cierto? Entonces recordemos, W es raíz cuadrada de G sobre L. Ah, entonces T es igual a 2pi sobre la raíz cuadrada de G sobre L. Cuando, ojo, esta raíz cuadrada incluye los dos términos, ¿no? Ah, entonces cuando esto está dividiendo, yo lo que puedo hacer es simplemente voltear un poco la división. Eso quiere decir que esto es 2pi por la raíz de L sobre G. ¿Bien? Y este es el periodo como tal de mi péndulo. ¿Bien? ¿Para qué me sirve eso? Para yo saber cuál es el periodo que tiene como tal mi péndulo en todo momento. Es más, resulta que en la antigüedad el señor Galileo Galilei y el señor Newton, que fueron pues quienes, o en quienes está inspirado como tal este tema o esta parte, ¿sí?, se dieron cuenta de que, por ejemplo, un reloj en Londres, ¿sí?, de esos pendulares, ¿sí?, hay relojes que tienen ese pendulito que da vueltas en todo momento, ¿sí?, no funcionaba igual en Londres que en otra parte del mundo, ¿sí?, porque resulta de que la gravedad, como mire que el periodo de ese péndulo va a depender de la gravedad, digamos, en toda parte no es la misma, se acerca mucho a 9.81, que es como tal, digamos, en el sistema internacional, pero no en toda parte es igual, ¿sí? Puede que acá sea 9.78, puede que en otra parte sea 9.81, etcétera, etcétera. Entonces resulta de que en Londres, ¿sí?, funcionaba de una manera, y cuando se iban para otro país, ese mismo, digamos, reloj con el mismo tamaño, la misma longitud digamos, de la cuerda del péndulo, no funcionaba de la misma manera y se podía tardar o demorar unos segundos más. Bien. Porque miren que ese péndulo sí depende de la longitud. Otra cosa importante de lo que se dieron cuenta es de que independientemente de la masa, ¿sí?, el péndulo va a tener como tal el mismo periodo. Es decir, si yo pongo como tal una bolita de ping-pong en una cuerda y pongo una pelota de tenis, ¿sí?, y los muevo al mismo ángulo, ¿sí?, inicial, entonces ese movimiento de las dos bolitas o de las dos pelotas, ¿sí?, va a ser el mismo, ¿sí?
no va a cambiar, ¿bien? Porque miren que el periodo como tal no depende directamente de la masa, sino que depende de la longitud de la cuerda y depende de la gravedad. ¿Bien? Ahora, resulta de que ustedes investigaron unas fórmulas, ¿cierto? Entonces, la formulita como tal del péndulo simple va a estar muy parecida a esa fórmula que ustedes investigaron del movimiento armónico simple. ¿Sí? Entonces, resulta de que ese ángulo teta, que es el que me interesa conocer como tal que inicial, ¿cierto? Digamos, ese ángulo teta en todo momento, ¿cuánto va a valer? ¿Bien? Va a ser igual a la amplitud, pero como estamos hablando de teta o de un ángulo, entonces la vamos a llamar teta máxima, ¿sí? Acá no lo vamos a llamar amplitud, sino que lo vamos a llamar un teta máximo, que es el máximo ángulo que va a poder obtener ese péndulo, ¿sí? Entonces, si yo lo muevo, por ejemplo, a 20 grados, él siempre va a estar de 20 grados a menos 20 grados, de 20 grados a menos 20 grados. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, que ese va a ser mi teta máximo o mi amplitud máxima. Y va a estar multiplicado por el seno, o en algunos casos por el coseno, eso va a depender de la que ustedes utilicen. Vamos a utilizar la del seno, que es como la más sencilla, de esa velocidad angular por el tiempo. ¿Sí? Pero resulta que nosotros ya tenemos W, eso quiere decir que ese teta va a ser teta máximo multiplicado por el seno de la raíz de G sobre L por el tiempo. ¿Bien? Y esta es como tal la formulita de la solución de ese péndulo simple. No vamos a ver la velocidad, no vamos a ver la aceleración. ¿Por qué? Porque para eso necesitamos unos conceptos que ustedes todavía no han visto sobre derivación. ¿Sí? Eso lo van a ver este año, pero eso lo ven por allá más adelante. Pero entonces lo vamos a dejar hasta este punto. ¿Bien? Entonces, ya como para terminar, bien, ya como para terminar, vamos a hacer un ejemplito. Entonces, les voy a compartir esta pantalla. Voy a dejar de compartir acá. Y les voy a compartir acá. Sebas, Profe. levantó la mano, ¿no? No. Ah, perdón. Entonces vi esto retrasado. ¿Ya ven la pantalla? Sí, Si quiere profe. me responden, ¿no? Ah, ok. Vale, gracias. Entonces, hacer este pequeño ejemplo. Nos dice, un péndulo simple está formado por una cuerda de 6.2 metros, ¿sí? Eso quiere decir que L, que es la longitud de la cuerda, es de 6.2 metros, ¿sí? Y nos dice, y una masa puntual de 2 kilogramos, que separamos 5 grados de la vertical. O sea que este ángulo teta, ¿sí?, del que habíamos hablado, va a ser igual a 5 grados. Recordemos de que como teta es pequeño, ¿sí?, el movimiento del péndulo se puede considerar como un movimiento armónico simple. ¿Listo? Entonces, por eso podemos utilizarlo. Recuerden que ese teta no puede ser mayor a 30 grados. ¿Listo? Y lo dejamos oscilar libremente. Calcule el periodo y la amplitud de las oscilaciones. ¿Bien? O sea que debemos de hallar, digamos, el periodo que esté
y la amplitud de las oscilaciones, que sería en este caso hablando del teta máximo. ¿Listo? También hallar la tensión de la cuerda y la fuerza resultante sobre el cuerpo cuando la elongación es máxima, o sea, cuando tenemos esa amplitud máxima. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo funciona. Ah, bueno, como dato, pues la gravedad la utilizamos como 9,8. ¿Listo? Recuerden que hay libros o hay cosas que lo utilizan como 10 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Pero pues aquí la utilizan como 9,8. Bien. Entonces, la primera, pues es el periodo como tal. Recordemos, el periodo se los dije, era igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. ¿Cierto? Ah, tenemos la longitud. Sí, la longitud de la cuerda L. Perdón. Permítame un momentico. Profe, en ese momentico, porfa, lo puedes subir para yo copiar el coso. Claro. Listo. Listo. Dale, Bueno. profe, ya, gracias. Ay, este no era. Bien. Entonces, habíamos dicho de que el periodo era igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Tenemos L. Ah, sí, habíamos dicho que L es la longitud de la cuerda y en el ejercicio nos la dan que es de 6,2 metros. Ojo, como la gravedad está en metros, yo tengo que utilizar la longitud en metros. Puede que esa longitud se las den en centímetros. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es cambiarla a metros. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta para ejercicios más adelante. Ah, entonces el periodo va a ser igual a 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de 6,2 metros dividido 9,8 metros por segundo cuadrado como tal, que es la gravedad, ¿cierto? Al hacer este cálculo, recuerden que el periodo me debe de dar en segundos, ¿sí? Si no les da en segundos, pues entonces hay algún, digamos, error en la formulación que hicieron, ¿listo? Pero el ¿Me lo periodo puedes da en explicar ahí, por segundos. favor? ¿Ahí T es igual a qué? A 2pi por la raíz cuadrada de 6,2 metros, que es la longitud de la cuerda, dividido por la gravedad, que es 9,8. ¿Listo? Y al hacer este cálculo, pues yo no lo voy a hacer, ya está hecho, es igual a 5 segundos. ¿Listo? O sea que el periodo, que recordemos que el periodo es iniciar en la bolita, yo suelto la bolita, ella empieza a hacer esto, y cuando vuelve a este punto inicial, donde está, es un periodo. ¿Sí? Ah, entonces ella se demora en volver a ese punto inicial 5 segundos. Bien. Ah, bueno. Entonces resulta de que bueno, resulta de que pues recordemos como tal que necesitamos este arco. ¿Para qué? No lo terminaron. Así. Listo. Resulta que yo necesito ese arco para poder llegar, digamos, a este segundo punto. Entonces,
¿Cuál es la segunda pregunta? Ah, la amplitud. Ah, entonces yo necesito la amplitud, recordemos como tal, de que va a ser la distancia desde el punto de equilibrio, ¿sí? Hasta ese punto máximo donde va a llegar la bolita, ¿sí? Ya esta va a ser la amplitud. Recuerda que si yo tengo aquí una amplitud, aquí al otro lado también va a haber otra amplitud, ¿sí? Sino que pues a lo que a nosotros nos interesa es este pedazo, ¿sí? Entonces, esa amplitud va a ser desde el punto de equilibrio hasta el punto máximo donde está la bolita, ¿bien? O sea que eso es lo mismo que decir el arco o hallar el arco como tal de este pedacito, lo que estamos hablando de la circunferencia. O sea, este pedacito de circunferencia, ¿cuánto mide? Ah, recordemos de que es el ángulo por el radio y en este caso nuestro radio es la misma longitud de la cuerda. ¿Bien? Ahora, el ángulo como tal es 5 grados, ¿bien? Pero yo debo de llevarlo como tal a radianes. ¿Bien? Entonces recordemos que es hacer una regla de 3, que si 180 grados es igual a pi, 5 grados, ¿cuánto sería? ¿Bien? Entonces nuestra regla de 3 nos queda 5 pi sobre 180, ¿sí? Que es el ángulo en radianes, multiplicado por los 6,2 metros que mide la longitud de la cuerda. Al hacer ese cálculo, eso nos da 0,54 metros. Eso quiere decir que este pedacito de circunferencia que hay acá mide 0,54 metros, ¿sí? Que es la amplitud como tal que nos estaban pidiendo. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos para la parte B. Nos piden como tal la tensión de la cuerda y la fuerza resultante sobre el cuerpo cuando está, digamos, en estado máximo. O sea, la elongación como tal es máxima. Entonces, esta grafiquita acá la teníamos al principio, ¿sí? Recordemos entonces que tenemos la tensión, que es la fuerza que va contraria a P sub Y, tenemos P sub X y tenemos el peso, que es la fuerza que siempre va a estar sobre todos los objetos y siempre va a ir dirigida hacia abajo, ¿sí? Ah, bueno, entonces nos queda, o lo que teníamos era que P sub Y era igual a la tensión, o la tensión era igual a P sub Y. Ojo, esta T, no me confundan esta T, que esta T es de tensión, y arriba estábamos hablando de una T que era T del periodo, ¿listo? Ah, entonces habíamos dicho que P sub Y era igual a P por el coseno de teta, o lo mismo que era M por G por el coseno de teta. Ah, ¿por qué? Porque así nos va a quedar mucho más fácil, ¿sí? Porque tenemos la masa, sí, tenemos la masa nos la dan como tal y es de 2 kilogramos, ¿listo? Tenemos G, que es la gravedad, que es 9,8, y tenemos teta, que es el ángulo. Ah, bueno, entonces, si sabemos que P sub Y es mg coseno de teta, o sea, 2 por 9,8 por el coseno de 5, ¿sí? Simplemente es reemplazar como tal esos valores y eso nos da 19,525 newtons. Acuérdense que las fuerzas están dadas en newtons. ¿Listo? Y recordemos que lo que nos dé P sub Y es lo mismo que la tensión. Ah, o sea que la tensión también es 19,525 newtons. ¿Listo? ¿Bien? Y ahora, ¿sí? Como P sub X sí no tiene una fuerza que lo equilibra, sino que por el contrario lo que hace esa fuerza es tratar de retornarme, digamos, la bolita a su punto de equilibrio. Entonces, cuando la elongación es máxima, eso quiere decir cuando el ángulo es máximo, o sea, el máximo ángulo que va a tomar ese 5 grados, simplemente es recordar que P sub X habíamos dado como P por el seno de teta, ¿sí? Y que eso es igual a la masa por la gravedad por el seno de teta. ¿Listo? Ah, entonces simplemente reemplazo la masa, reemplazo la gravedad y reemplazo teta. ¿Sí? Y eso me da 2 por 9,8 por el seno de 5 grados. Ah, y eso va a ser igual a 1,708 newton. ¿Listo? Y esa es como tal la fuerza resultante cuando la elongación es máxima, ¿sí?
porque es la fuerza que me va a restaurar el sistema o tratar de restaurar el sistema a mi punto inicial o a mi punto de equilibrio. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, ¿será que me puede volver a explicar, por favor, la última parte? Tiene que volver a sus apuntes. Le vuelvo a lo que vimos al principio de la clase. Lo que vimos al principio de la clase, donde descomponíamos esta fuerza P, ¿sí? En dos fuerzas, en P sub X y en P sub Y, ¿sí? Y debíamos de tener en cuenta de que esta P sub X, como les digo, lo que hace es tratar de retornarme la bolita a llevarla a su punto de equilibrio, ¿sí? Obviamente, pues como estamos en condiciones ideales, ella nunca va a terminar en su punto de equilibrio, sino que va a ser o va a oscilar todo el tiempo, ¿cierto? Pero ese P sub X, ¿cómo estaba dado? Según ya esa parte, pues no la voy a repetir porque eso es trigonometría, ¿sí? Es simplemente que teníamos que era P multiplicado por el seno de teta, ¿sí? Y habíamos dicho que P, que es el peso, es lo mismo de decir que es la masa multiplicado por la gravedad. Por lo tanto, acá ya no me queda sino reemplazar los datos que ya tengo. Tengo la masa, que es 2 kilogramos, tengo la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado, y tengo el ángulo teta, que es 5 grados, o sea que en este caso me quedaría seno de 5. Y al hacer este cálculo, me da que eso me da 1,708 newtons, ¿sí? Que es la fuerza restauradora, ¿sí? O sea, en el momento en que ya la cuerda, o sea, el objeto no da más, sino que se va a devolver, en ese justo en ese momento, la fuerza, ¿sí? Que está haciendo ese objeto en este eje X es de 1,708 newtons. ¿Listo? ¿Vale? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta?